Ok, ahora vamos a trabajar viendo lo que es DNS. Para ello tengo previamente importada una máquina que la llamé DNS. Es una instalación limpia, sin ningún programa extra, y está con línea de comando. Por este otro lado tengo el repositorio, que es una máquina como los repositorios que hemos estado utilizando, y para ello voy a revisar en primer lugar que estén dentro de la misma red interna, y en el repositorio la red también está como red interna. Voy a iniciar ambas máquinas. O sea, acá tengo la máquina que vamos a utilizar como DNS, y esta otra es la que utilizaremos como el repositorio. ¿Cuál es la idea? Que en esta máquina configuremos todo lo que es DNS. En este repositorio tendremos todos los paquetes que necesitemos para poder instalar dentro del DNS. Y además vamos a configurar un servicio web dentro del repositorio. Iniciamos sesión como usuario root. La contraseña de administrador. Lo mismo acá en el repositorio, root administrador. Ok, inicié sesión en ambas máquinas. Lo primero que voy a revisar en el repositorio es que tengo IP espacio A. Me dice que tengo la 10.0.0.11 con máscara 24. Vamos a revisar si es que tengo acá corriendo el servicio de repositorio. Para eso el system ctl status bsftpd está corriendo. Voy a revisar si el que tengo configurado esta excepción dentro del firewall con firewall-cmd, y luego indico que quiero que me muestre con --list la lista de los servicios service, y me dice que tengo solamente configurado el SSH y el DHCP versión 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? Habilitar el FTP dentro del firewall. Entonces firewall-cmd --permanent. Esto es para que permanente, ahí sí. Esto es para que los cambios se mantengan una vez que nosotros iniciemos la máquina. Y voy a agregar, en este caso, el port y los puertos del FTP, puerto 21 en TCP. Además voy a agregar con firewall-cmd --permanent --add service. Esto es para agregar un servicio como excepción. ¿Y qué servicio va a ser? FTP. Para que estos cambios se vean reflejados, debo hacer un firewall-cmd --reload. Y con eso ya tengo listo y agregado el FTP como una excepción. Revisemos nuevamente la lista con firewall-cmd --list-service. Y ahora sí me dice que tengo el FTP habilitado. Un ls de etc yum.repos.d para revisar si tengo un repositorio. Aparece local.repo. Lo voy a revisar. cat etc yum.repos.d y se llama local.repo. Me dice que el repositorio local está habilitado y tiene la IP 10.0.0.11, y este es el directorio donde se encuentra. Vamos a hacer un yum cleanal para limpiar el caché del repositorio, yum list, y está corriendo este repositorio en esta máquina. Vamos a revisar el cliente, IP espacio A, y no tiene ninguna IP habilitada. Entonces para ello voy a editar un archivo
con vi, etc, sysconfig, network-scripts, y el archivo se llama ifcfg-enp0s3. Enter. Para configurar la IP de manera manual, primero voy a eliminar las configuraciones que dicen IPv6. Entonces las elimino. Voy a cambiar el boot proto por none, puede ser static también. Cambio el onboot en yes. Agrego el IP addr. Y en este caso va a ser la 10.0.0.12. Como en la otra teníamos la IP 10, IP espacio A. Nos dice acá que tenemos las 11. Y vamos a configurar acá la IP 12. El prefijo, prefix, igual 24, que es la máscara 255.255.255.0. Y vamos a guardar con escape 2.wq. Para que veamos aplicados los cambios, primero tenemos que bajar el adaptador de red con if down, y el adaptador se llama enp0s3. Para subir el adaptador, if app enp0s3. Ahora comprobamos con IP espacio A y nos dice que el adaptador enp0s3 tiene la IP 10.0.0.12. Para comprobar que las máquinas se pueden ver dentro de la red, vamos a hacer un ping desde el cliente hacia el repositorio, en este caso desde el DNS. Para ello, ping a la 10.0.0.11 y nos está haciendo ping. Si la máquina que tiene el DNS, la que está acá, tiene configurado algún repositorio, voy a ingresar a cd etc yum.repos.d ls para verificar y no tengo ningún repositorio configurado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar el repositorio que está en la máquina repositorio para ir a buscar el archivo .repo. Esto lo voy a hacer a través de ssh con el comando scp. Le indico el usuario, en este caso root, arroba la IP de la máquina servidor. En este caso el repositorio sería 10.0.0.11, la ruta del archivo que quiero ir a copiar. Está en etc yum.repos.d y el archivo se llama local.repo espacio, y ahora le indico la ruta donde quiero pegar este archivo. Como yo estoy posicionado dentro de etc yum.repos.d, puedo copiarlo con // para que me lo copie dentro del directorio. Presiono enter, le digo que sí, que agregue la excepción y la contraseña de la máquina repositorio. Si hago un ls, acá está el archivo local.repo. En el caso que ustedes estén en otro repositorio, en otro directorio, ustedes deberían escribir la ruta como etc yum.repos.d y ahí deberían pegar el archivo que están copiando por SSH. Como ya copié el archivo, voy a hacer un cat de local.repo, tengo la configuración y voy a limpiar el caché, yum clean all. Ahora un yum list para verificar y me muestra los paquetes que podría instalar. Lo primero que voy a hacer es instalar un editor de texto que se llama Nano. Entonces, yum install nano-i para que instale sin preguntar. Con esto instaló el editor de texto. Voy a instalar también el servicio name. Se hace un yum
install, y el programita que debemos instalar en este caso es bind asterisco para que me instale todos los programas que empiecen con bin tools, bin libs, y si es que nos faltase alguno, y -i para que instale sin preguntar. Ya, con esto tenemos instalado el servicio named. Vamos a revisar system, ctl, status, named, enter. Me dice que está instalado pero que no se está ejecutando. Antes de levantar este servicio, lo que voy a hacer es editar un archivo de configuración que está en etc. Para ello nano etc name.conf. Dentro de este archivo voy a editar la ruta IP, en este caso, de donde va a escuchar el DNS. Le voy a decir que va a ser a través de la 10.0.0.12, que es la misma máquina DNS, y en la línea donde dice allow query voy a cambiar localhost por any, para que cualquier máquina que esté en otra red o en cualquier segmento IP pueda hacer las consultas de DNS. Si quisiera indicarle algún segmento en específico, por ejemplo, podría ser las 10.0.0.0 con máscara 24, punto y coma, y luego las demás redes que quisiera agregar. En este caso voy a dejarlo como any. Si seguimos bajando en el archivo, encontramos una configuración de la zona. Voy a eliminar las dos inclusiones que están acá al final, porque no me interesan en este momento, y voy a configurar una nueva zona. Zone, el nombre de nuestra zona, solinux.cl, in, abro y cierro las llaves, punto y coma, y dentro voy a decirle que esta zona es del tipo master, type master, punto y coma, importante que terminen siempre con punto y coma, si no les va a mandar un error, y le voy a decir cómo se llama el archivo, file, y el nombre del archivo será solinux.lab.cl, cierro las comillas, punto y coma. En este caso, esta va a ser nuestra zona forward. Para que funcione el DNS debemos tener dos zonas, la forward y la zona inversa. En este caso vamos a hacer son y vamos a utilizar los primeros 3 octetos de nuestra red a la inversa, es decir, 0.0.10. in-addr.arpa. Este será el nombre de nuestra red. Esto va a estar in, abro y cierro llaves, punto y coma. Le voy a indicar que el tipo type va a ser igual a master, punto y coma, y el archivo file se va a llamar solinux.inf.cl. En este caso para identificar que va a ser el archivo de la zona inversa. Estos archivos, donde se encuentran, aparece configurados más arriba. Podemos revisar acá donde dice directory y nos dice que todo va a estar guardado acá en var named, ¿ya? Ese va a ser el directorio para trabajar. Guardamos, control O, control X para salir de nano, y debo crear estos dos archivos dentro de var. cd var name ls para verificar, y no tengo esos archivos, debo crearlos. Puedo utilizar touch, solinux.lab.cl y solinux.inf.cl. ls nuevamente, y ya tengo los dos archivos creados.
Vamos a configurar estos archivos. Entonces nano, y el archivo se llama solinux.lab.cl. Lo primero le vamos a decir cuál es el origen, de qué zona viene. Origin, y se llama solinux.linux.cl. Punto. Es importante que terminemos con un punto al final, o si no nos quedaría como solinux.cl.solinux.cl. Después le vamos a dar un TTL, signo peso, TTL, que va a ser el tiempo de vida de nuestro DNS, de nuestra zona, y le vamos a configurar 2 días, 2D. Arroba SOA para configurar el administrador de este DNS o de esta zona, y esto lo vamos a poner como dns.solinux.cl espacio root.solinux.cl. Y acá debemos pasar algunos parámetros. Le damos un serial, en este caso voy a darle 12. Cada cuánto se va a refrescar, cada 4 horas. Cuántos reintentos o cada cuánto va a ser el reintento, va a ser cada 1 hora. ¿Cuándo va a expirar en este caso? Va a ser después de 1 semana. ¿Y cuánto va a ser el tiempo mínimo del TTL? 1 hora. Configuramos esto. Ahora le vamos a indicar quién va a ser el name server. Entonces, arroba in ns name server. Y esto va a ser dns.solinux.cl. Ahora, ¿qué es lo que vamos a configurar en esta zona? Le vamos a decir que cuando nosotros pongamos dns.solinux.cl, nos va a interpretar, nos va a devolver la IP que teníamos configurado en nuestro DNS. En este caso sería la 10.0.0.12. Vamos a agregar una tabulación acá. Entonces, cuando yo escriba dns.solinux.cl, nuestro servidor de DNS nos debería devolver la IP 10.0.0.12. Cuando escriba www, debería responder la IP 10.0.0.11. En este caso nos mandaría al IP del repositorio, en donde vamos a configurar nuestro servicio web. Para guardar, control O, control X, y vamos a editar, en este caso, solinux.inf.cl. También le agregamos un origen, origin. El origen de este es 0.0.10.in-addr.arpa. Importante el punto al final, o si no les va a mandar un error. Le indicamos el TTL, que también va a ser de 2 días. Vamos a agregar el SOA con arroba SOA, y este va a ser dns.inf.root.solinux.cl. Y le vamos a pasar los mismos parámetros que teníamos anteriormente: 12, 4H, 1H, 1W, 1H. Vamos a indicarle el name server in ns, y esto va a ser igual a dns.solinux.inf. Importante que terminemos con el punto al final. Y ahora vamos a configurar para que cuando a nosotros nos ingresen un IP, nos devuelva el nombre, en este caso del dominio.
Como en este archivo nosotros utilizamos los primeros 3 octetos de la red, acá vamos a indicar solamente el último octeto. Es decir, cuando me ingresen la red 12, ¿qué es lo que me van a devolver? Va a ser dns.solinux.cl. Cuando me ingresen la red 10.0011, deberían devolverme el nombre www.solinux.cl, punto al final. Y con esto vamos a guardar con control O, control X. Ahora solamente nos faltaría configurar un archivo más. Este está en etc, cd, etc. Y con nano voy a editar el archivo que se llama resolve.conf. En este voy a agregar el name server y le voy a indicar la IP 10.0012. Guardamos con control O, control X y podemos hacer en este caso el inicio de nuestro servicio. System ctl start named y nos dice que tenemos un error. Vamos a revisar. El error que me aparece acá lo puedo revisar con journal ctl-exe. Voy a limpiar la terminal. Journal ctl-exe y me dice que el error está en el archivo de la zona solinux.inf.cl en la línea 5 antes de la H. Hay un error de sintaxis. Vamos a revisar. Nano var name.conf y el archivo era el solinux.inf.cl. Línea 5. 1, 2, 3, 4, 5. Antes de la H. Ah, claro. Acá yo puse un espacio y debería ir junto. 1H. Ahí sí. Control O, control X y volvemos a tratar de ejecutar el sistema. System ctl start named. Enter. Y ya está funcionando en este caso el sistema de nombre, DNS. Entonces, lo que voy a hacer acá es hacer un ns lookup y le voy a preguntar por el www.solinux.cl. Acá me está diciendo que me responde como servidor de nombre la 10.0012 por el puerto 53 y que cuando escribo www.solinux.cl la IP que me retorna es la 10.0.011, que en este caso vendría siendo el IP de nuestro repositorio. Si ahora escribo dns.solinux.cl, me indica que tenemos el mismo servidor de DNS, el 10.0012, puerto 53, y que cuando yo escribo dns.solinux.cl me responde el IP 10.0012. Si quisiera agregar otra, en este caso otro subdominio, con control C voy a salir, voy a ir a la edición de los archivos que están en var name, entonces nano var name y el archivo se llama solinux.lab.cl y le voy a agregar acá que cuando me escriban mail in a me debería responder el IP 10.0.013. Guardo, cierro y voy a abrir ahora el archivo inf.cl
Entonces ahora le voy a decir acá que cuando ingresen la IP 10.0013 me respondan, en este caso voy a llegar un tabulador acá y me va a responder como mail.so linux.cl. Control O, control X, hago un system ctl restart del servicio NAMED. Y si ahora hago un ns lookup y escribo mail.so linux.cl, me responde la IP 10.0013.